Intrínseco. En esta ocasión nos acompaña Juan Carlos Cetina, que es psicólogo energético y se dedica a las intervenciones interdimensionales, basado en las constelaciones familiares. Hoy abordaremos el tema de las dimensiones del alma. Bienvenidos a Intrínseco. Este programa es presentado por Las Chanitas. Salsitas artesanales para acompañar tus alimentos con sabores de antaño. Yo soy Paulina y estoy muy contenta de que ustedes están conmigo. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, de cualquier parte del mundo en donde me estén viendo. Y esta vez traigo un tema que a mí, bueno, todos los temas que he presentado me encantan porque es algo con lo que me gusta poderles transmitir. Pero hoy estoy con un invitado que nos va a empezar a hablar de una temática que, espérense, déjenme darle la bienvenida a Juan Carlos Cetina. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, Paulina, muchas gracias. Gracias por invitarme a este espacio y por poder hablar de estos temas. Gracias. A ti por aceptar, porque ustedes no saben, pero yo soy súper fan de todos los trabajos que este hombre hace junto con su esposa Silvia. Sí, la podemos mencionar. Por supuestísimo, somos un equipo. Y hace unos trabajos increíbles y hoy justamente estamos aquí porque quiero que ustedes conozcan junto conmigo qué son las dimensiones del alma. Muy bien. Pues según a quien leas, a quien escuches, a quien sigas, te van a dar como diferentes aspectos o ángulos de esto. De lo que yo he leído, de lo que yo sé, de lo que a mí me hace sentido, es que, digamos, para nuestra mente humana es necesario como dividir los aspectos de la realidad que vemos, de la realidad que no vemos. Y cuando empiezas a leer y escuchar a diferentes maestros de diferentes épocas, todos coinciden de alguna manera en lo general que te voy a decir. Entonces, digamos que existen las dimensiones o los niveles, algunos los llaman densidades, otros lo llaman dimensiones, y aquí estamos en la tercera dimensión, es lo que entendemos, ¿verdad? Porque es algo físico, ¿verdad? Lo ancho, lo largo y el volumen. Y estamos entrando energéticamente a lo que es la cuarta dimensión, donde empezamos a ser un poco más sutiles. Algunos dicen que la cuarta dimensión tiene que ver con el tiempo, otros no. Entonces la cuestión es que nos estamos moviendo hacia algo más avanzado. Lo que sí es cierto es que el tiempo se está acelerando y esto tiene alguna resonancia científica también. Entonces estamos moviendo hacia algo más. Creo que todo el mundo lo estamos hablando, desde las religiones, la espiritualidad, y todos lo percibimos también globalmente. Entonces hay una lógica, ¿verdad? De la tercera dimensión a una segunda y a una primera, que sería como lo más básico, según ciertos autores. La primera tiene que ver con elementos muy básicos de la vida, los elementos primarios de la vida, tal vez algo muy químico, muy básico. Luego una segunda dimensión ya empieza un poquito más complejo, y una tercera dimensión pues ya hay como una conciencia de sí mismos, que es lo que llamamos el ego, la personalidad. La personalidad de la persona, que a veces traemos sufrimientos, apegos hacia las demás personas. Todo eso es porque tú decidiste venir a este mundo a experimentarlo. Exactamente. Digamos, en esta tercera dimensión, una de las cualidades es la dualidad, es decir, que hay dos polos, dos opuestos. Y si te fijas, todo tiene un opuesto, todo tiene una ventaja y todo tiene una desventaja. El sol y la tierra, ¿verdad? La luz, la oscuridad, lo bonito, lo feo, lo bueno, lo malo, etc. Todo es una dualidad. Entonces es parte de experimentar esa dualidad. Y esa personalidad que se va forjando a través de los opuestos. Si todo fuera lindo y bonito y de luz, ¿verdad? No sabríamos qué es la otra parte. Y si estuviéramos solo en el lado oscuro, no sabríamos cómo llegar a la luz, porque ni siquiera nos llamaría la atención. Entonces estamos en ese mundo dual. Y la personalidad del ego está, precisamente tenemos una parte crecida, amorosa, sana, y al mismo tiempo una parte herida, ¿verdad? Una parte no sana, una parte
lo que llamamos la parte egoica. Entonces todo el tiempo estamos como mediando o luchando entre una y otra. Entonces la tercera dimensión tiene que ver con eso a nivel pues, espiritual, ¿no? Y a nivel de lo físico, porque es algo físico. Entonces nuestro cuerpo mismo, ¿no? Es parte de esta tercera dimensión. Luego lo que entendemos de las otras dimensiones es que ya empieza a ser un tanto más sutil, ¿verdad? Donde ya no somos tan densos, ¿verdad? O sea, que ya no hay tanto dolor, por así decirlo, emocional. Exactamente, digamos que lo que entendemos es que el dolor emocional es más propio de esta tercera dimensión. No sé si decirte que en las otras ya no hay, entendería que no, ¿verdad? Pero tiene que haber siempre una contraparte, eso sí entiendo que hay. Solo que en los otros niveles puedo entender que la contraparte es más armónica, ya no necesariamente es en lucha, en dolor, en enfermedad, en carencia, como lo es en la tercera dimensión. Y que precisamente pasar de la tercera a la cuarta, a la quinta dimensión bajo esta perspectiva es que ir integrando los aspectos duales de nuestra realidad. Es decir, el ego y la mente nos hacen ver las cosas precisamente como buenas o como malas. Hay que elegir entre una y otra. Esa es la realidad, la cotidianidad que todos nos enfrentamos precisamente a diario, ¿no? Y el hecho de ir trascendiendo esto es que empiezas a ver todo más como una unidad. Eso es parte de la cuarta dimensión, por eso está conectado al tema del corazón espiritualmente. Entonces, al verlo como una unidad, ya no tienes que estar peleando tanto con las cosas. Entiende que todo tiene una razón de ser, que toda esa dinámica entre lo bueno y lo malo juega para lo mismo. Para el mismo centro. Para el mismo sentido, para el mismo centro. Está buscando la integración. Cuando una persona empieza a entender esto y empieza a vivirlo, entonces ya está como ascendiendo dentro de sí misma. Y por eso es de que, bueno, en los libros que yo he leído, es que explican que en teoría en la quinta dimensión es cuando uno conecta con el Dios superior. Entonces es donde está la posibilidad de crear absolutamente todo lo que quieres lograr. Sí, coincido con eso también. Por eso es que la cuarta dimensión es como una dimensión de paso, dice, como un trampolín, dicen los maestros, ¿no? En donde precisamente si te das cuenta ahora en nuestra realidad, cada vez más, creo que muchos de los que estamos en estos temas podemos experimentar que lo que pensamos se manifiesta de una manera más rápida. Antes pensabas algo, deseabas algo y tal vez a los años, al tiempo, podía como manifestarse. En cambio ahora, lo que antes eran años, hoy pueden ser meses o semanas y a veces es casi instantáneo, depende del tema de que estemos hablando, de la conexión que tengas con ese tema, la apertura, ¿no? Y para manifestarlo más rápido, ¿hay alguna técnica? Pues mira, en general, digamos, sí hay un montón de técnicas, pero a nivel más como de vivencia es la congruencia que pueda uno ir teniendo, que no es nada fácil, ¿verdad? Entre lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces. Porque todo tiene que tener emociones que vayan, o sea, que tu emoción con tu alma esté ligada en la misma. Exactamente, que lo que está en lo más profundo de ti, que es tu ser o tu alma, tu espíritu, es decir, estén alineados con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que dices, con lo que haces, porque al final somos creadores de una realidad. En una dimensión que es muy física, sabemos que es muy limitada por nuestra historia, tanto genealógica como la historia del planeta, como los límites que creemos que tenemos, ¿verdad? Y que es lo que estamos buscando de liberarnos. En la medida que nos vayamos liberando de esos límites y fluyamos más con lo que es, con lo que está, la vida misma, entonces seguro vamos a empezar a traer más fácilmente todo eso que queremos. O sea, como que quitar las barreras, bloqueos y las creencias que nos han venido enflaqueando nuestra familia desde que nacimos hasta ahora. Exactamente, por eso es que no es tan fácil, ¿verdad? Porque, digamos, podemos empezar de dos lados, desde el propósito que traíamos antes de venir, que ya vamos a hablar de eso, o cuando ya nacemos acá que no nos acordamos de nada y estamos en un contexto bien específico, un contexto físico, es decir, en un lugar determinado del planeta, en un país que tiene leyes propias, en una familia que tiene una economía propia, una salud emocional, mental propia, con ciertas reglas, etc. Entonces todo eso va condicionando muchísimo qué creemos y qué entendemos que es la vida. Por eso es que no es fácil salirnos de eso que llamamos el programa. Porque puede haber también casos, Juan Carlos, que hay gente que nunca se conecta con su interior y que no logra encontrar su verdadero propósito. Yo digo que, digamos, hay grados de esto. Las personas que
no pueden conectarse con su interior de manera, digamos, absoluta o total, o como decirte que casi no se conectan, yo pienso que han de ser en general muy pocas, de repente son más de las que yo creo, ¿verdad? Porque sí, si vemos todo lo que pasa en el mundo, podríamos entender que son muchas más, ¿no? Pero es decir, pero el potencial está ahí, lo que me refiero. Es decir, a menos que alguien de verdad esté muy, muy enfermo, ¿verdad? Que esté tan bloqueado a nivel de sus emociones o el contacto con su ser, entonces va a ser una persona que no tiene compasión absolutamente para nada con nadie. Y por supuesto que hay de ese tipo de personas. Pero en general, la gran mayoría lo hace por incluso lo que nosotros entendemos por mal o lo que hace daño, por un ideal, por ejemplo, sea cual sea, por una creencia, porque cree que está bien hacerlo. Entonces, si alguien solo lo hace por el gusto de hacer el mal, yo creo que deben ser los menos. Ok. Y hablando de esto, siempre me ha surgido la duda, ¿nosotros elegimos dónde nacer? Ok. Digamos, O sea, sí. Las personas, por ejemplo, Sí. yo elegí a mi mamá, a mi papá, Claro. Porque me estabas mencionando justamente antes de empezar a grabar, cuéntame del portal ¿De la Estación Cristal? De la Estación Cristal, Sí. ajá. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Qué Claro. es? Esta información la tomo de uno de mis amigos y maestros canadiense que se llama Norman Deland. Y él pues tiene la conexión con los seres de Sirio. Y los seres de Sirio tienen, digamos, como un portal, es una estación, ¿verdad? Que le llaman Estación Cristal, junto con los seres de Arturus, ¿verdad? Entonces ellos son como los seres no físicos que se encargan a ese nivel no físicos, porque también hay físicos, de este lugar, si podemos llamar un lugar, este estadio, este encuentro, ¿verdad? De energías en ese nivel, digamos. Entonces, lo que ellos dicen es que antes de nacer, digamos, podemos venir de cualquier otra experiencia en la galaxia, ¿verdad? De las energías, y según el plan del alma, lo que entiendo, necesitamos vivir una experiencia en el planeta Tierra, que es uno de los planetas que tiene dualidad, que tiene libre albedrío en este momento en la galaxia o en el universo. Entonces, tu ser, tu alma, junto con estos seres, junto con tus guías, junto con otros seres o almas que quieren vivir experiencias similares a ti, entonces nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Allá arriba, digamos, por ponerlo en una forma, y elegimos qué experiencias quiero vivir. Lo que entiendo también y lo que dicen ellos es que no es una cuestión exactamente como karmática, al menos no entendida tradicionalmente como un castigo o algo, sino que a ese nivel se entiende que no hay una mente, que no hay un ego, sino que estamos en el plano del ser más elevados. Entonces todo es por amor. Si ya has tenido otras experiencias acá, que casi todas las hemos tenido, ¿verdad? Entonces decir, ok, yo quería hacer tal cosa y tal otra en la vida anterior y no lo logré, se me olvidó, no pude. Entonces ahora quiero compensar. Ahora quiero intentarlo de esta manera. Ahora quiero experimentar el perdonar, el pedir perdón. O sea, como que te dan una segunda oportunidad. Las que tú quieras. Para poder empezar a sanar y a lograr las cosas que dejaste pendientes. Sí, es decir, traducido a experimentar lo que tú quieras experimentar. O para subir tu nivel, si es que es otra forma de decirlo, ¿verdad? Es para como tu alma tiene un propósito, un camino. Hay que recordar que no estamos aislados de la fuente, todos somos parte de ese todo. Entonces, al ser parte de ese todo en nosotros quiere experimentar lo que sea y no tiene límites. Por eso todo lo que existe es posible, porque para la divinidad no hay ningún límite, todo es posible. Entonces solo son formas de experimentarlo. Que por eso es de que a veces, bueno, o sea, nosotros mismos nos ponemos los límites en nuestra mente, ¿verdad? Claro, porque al venir acá estamos más densos y se nos olvidó todo lo que estuvimos planteando arriba. O sea que nosotros, si volvemos otra vez como que a conectar con nuestros guías, con nuestro guía superior y todo, entonces al entrar ya en esa dimensión, ellos nos pueden mandar como las guías, claro, de ver hacia dónde podemos ir, qué es lo que podemos hacer. Exactamente. Saber si estamos bien en lo que estamos haciendo. Precisamente por eso toda la información que está fluyendo ahora, digamos, este programa, con la tecnología que hay ahora, no podría ser posible décadas atrás. Exacto. O siglos atrás, porque no teníamos esa conexión con todo ese mundo, o las personas que canalizan directamente la información no tenían la posibilidad de expresarlo tan abiertamente como ahora.
Entonces, es decir, cada vez las dimensiones se están como rasgando los velos, digamos, cada vez estamos más cerca o estamos despertando más de la forma que quieras verlo. Entonces, claro, la idea es conectarse más con los guías, con ser superior, para poder recordar a qué vinimos. Y hablando de eso, porque hablamos de los arturianos, ¿qué más seres galácticos existen? Okay. Aquí yo sigo mucho a Lisa Royal Prest, que ella es una canalizadora, ¿verdad? Y que es psicóloga también y se ha dedicado su vida pues a canalizar. Entonces tiene toda su información en internet. Y hay un librito de ella que se llama El Prisma de Lira, donde explica exactamente lo que yo voy a hablar así muy brevemente. Entonces digamos que precisamente el ser de luz, ¿verdad? Es decir, la fuente a cierto momento empieza a expandirse y luego va tomando diferentes formas. Y una de estas formas tiene que ver con los seres que se fueron creando a raíz de lo que se llaman los creadores y formadores. Y empiezan a surgir las primeras razas más como humanoides, más corpóreas. Entonces estas razas empiezan a evolucionar, a dividirse, y algunos se quedan más conectados con la fuente, otros empiezan como a diluirse y como a meterse más en las densidades de los planetas, y luego empiezan a surgir. Entonces las primeras razas de las que conocemos según esta autora y que tienen que ver con la raza humana son los seres de Lira, la raza de Lira, luego la de Vega, ¿verdad? Y luego empiezan a surgir las otras razas, como los pleiadianos, los Zeta Reticuli, los seres de luz de Orión, o los seres de Orión, porque en Orión hubo las dos. Bueno, en todas ha habido dualidad, ¿verdad? Entonces estamos hablando de Lira, de Vega, de Orión, de las Pleiades, de Sirio, Zeta Reticuli, y nosotros los humanos. Entonces estas razas tienen que ver más directamente con nosotros, con la creación del ser humano. Y de ahí cada raza fue tomando como sus tonalidades, ¿verdad? Algunos más místicos, más espirituales, más tecnológicos, otros más densos, igual tecnológicos, pero más densos, no tecnología espiritual. Entonces se va dando toda esta gama, todo este drama que fue viviendo la galaxia. Y que de alguna manera, en algunos planos, lo sigue viviendo. Y por eso muchas de las películas que actualmente podemos como tener acceso o ver, o los cineastas que producen, ¿verdad? Entonces, como pues la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Se dice que es algo que pasó en Orión, toda esa lucha del Imperio de Orión, y la Guerra de las Galaxias replica muy bien todo ese drama entre los positivos y los negativos, ¿verdad? Entre el Imperio y la Orden de los Jedi, etc. Entonces es como esa lucha de querer regresar a la fuente, al origen, pero cada quien desde su particular punto de vista. Entonces esa lucha ha estado siempre ahí. El Señor de los Anillos también tiene que ver un poco, entiendo que eso sucedió en las Pléyades, porque Tolkien entiendo que era pleiadiano. Entonces decir es como ese drama. Y acá en la Tierra pues igual hemos tenido nuestros propios dramas, tenemos nuestros propios dramas, y que estamos como aprendiendo a trascenderlos. La diferencia con otras razas, según esta autora, es que en otros planetas y en otros sistemas las razas eran como únicas, digamos los de Lira luchando contra los de Lira, y al momento que se empezó a dar la integración era más fácil porque era una sola raza, una sola forma de pensar o de sentir, igual en las Pleiades, etc. En cambio acá somos una mezcla de muchas razas, han intervenido muchas razas galácticas, muchos seres, entonces nos cuesta mucho ponernos de acuerdo, escuchamos muchas voces, hay muchos ángulos moviéndose al mismo tiempo, hay muchos como intereses, entonces nos es más difícil poder llegar a una integración. Vamos de camino, pero no es tan fácil. Todas las personas, o al menos la mayoría, las que vienen más desarrolladas con la facilidad de espiritualidad y de conexión con uno mismo, pueden saber si vienen de alguna de estas razas. Claro. O no todas vienen todos los humanos. Digamos, es una pregunta muy amplia. Responderé algo de eso, porque no tengo todas las respuestas. Pero es como decirte, a mi entender, a mi sentir, y lo que he leído y lo que entiendo, es que, digamos, la mayoría venimos de otros lados, ¿verdad? De otras experiencias de estas razas que te acabo de mencionar. Yo diría que, no te sé decir porcentajes, pero digamos, los propiamente humanos que solo han estado en la Tierra,
yo diría que solo es un porcentaje, no necesariamente somos todos, eso yo creo que es así. De ahí es como decirte, esa pregunta es muy buena, ¿no? Decir, ¿cómo hago yo para saber de dónde vengo? Norman Delande, este amigo, este maestro, dice algo que es muy interesante. O sea, si es para el propósito de tu vida y de tu alma en esta encarnación, saber de dónde vienes, la información va a llegar a ti, o la vas a buscar y la vas a encontrar. Si no es relevante para el propósito de tu alma, no importa. Ni en cuenta se va. Exacto, ni en cuenta, y está bien, no tiene que ser de alguna manera. Entonces, si tienes la inquietud, vas a buscar la información y vas a acceder a ella, va a llegar o no, ¿verdad? Entonces, al final no es tan importante saber de dónde viene, lo importante es cómo vives tu vida y qué haces con tu vida. Pero claro, es muy emocionante tener pistas y más o menos saber dónde has estado. Exacto, porque entonces puedes como ya hacer más ligero, por así decirlo, el regreso a casa, para que la próxima vida, o si esta Claro. es tu última vida, pues ya no tengas más cosas que cargar, aunque siempre regresamos, ¿o no? Eso yo entiendo que es una decisión personal. Al regresar a la estación Cristal, tú junto con tus guías, ¿verdad? Y las almas que te acompañan, etcétera, tú decides. Yo creo que no hay ninguna obligación de nada. Es decir, como ya es un nivel de conciencia muy alto, cuando te quitas la mente y te quitas la dualidad, tú decides, ok, yo creo que no lo hice lo suficientemente bien o no llegué a los niveles que quería, regreso. O dices, ok, suficiente, le doy una pausa a la tierra, voy a experimentar otras cosas. Entiendo, claro, que también hay niveles de sutileza, ¿no? Es decir, pienso que si la experiencia en la tierra fue muy densa, por ejemplo, si tuviste una vida muy convulsionada y entonces tu cuerpo mental o tu cuerpo emocional quedaron muy dañados, pues en la estación Cristal hay una especie como de hospitales, ¿verdad? Es decir, energéticos que te ayudan a sanar. Entonces yo puedo imaginar, ¿verdad? O mi lógica, mi intuición me dice que si llegaste a un nivel ahí, pero que no es el suficiente, por así decirlo, para tener otras experiencias, de repente mejor regresas y te pules más. Pero también puedo entender que no necesariamente se da esta división que hacemos con la mente acá como por pasos, sino que de repente tu alma está conectada con el todo, tu alma de verdad solo está viviendo experiencias, parte más profunda de tu ser no necesita nada. Entonces, si te conectas desde ahí, ok, ya viví suficientes experiencias en la Tierra, ahora me voy a vivir otras con otros seres galácticos a tener otro rollo. Yo pienso que al final no es tanto como si pasé la prueba o no, sino qué experiencia quieres tener a cualquier nivel. Este programa es presentado por Las Chanitas. Salsitas artesanales para acompañar tus alimentos con sabores de antaño. Tú los decides. Y en estas experiencias, por ejemplo, si me siento muy conectada con Pléyades o los arturianos, yo puedo invocarlos y Por supuesto. pedirles a que me ayuden a resolver un conflicto o que me orienten. Por supuesto. Sí, digamos, en la meditación, por ejemplo, o en algún momento, en otro programa hablaremos de los portales, sí, porque fue algo que me canalizaron. Entonces, es decir, es una forma, hay N formas. Pero, es decir, tú puedes pedir, ¿verdad? Es decir, todos estos seres que van, digamos, están en otras frecuencias que para nosotros son más elevadas, o para nosotros en nuestra linealidad podemos entender que están en el futuro, digamos. Entonces, muchos de ellos, que también somos nosotros mismos en esos planos, podemos como invocar, ¿verdad? Para que nos ayuden a tener la información que nos ayude a vivir una mejor experiencia acá. Porque también es importante entender, estar acá no es en absolutamente nada malo, es maravilloso, es increíblemente bueno, es decir, es lo que es, porque este planeta es tan necesario como cualquier otro, esta experiencia es tan necesaria para el todo como cualquier otra. Porque te permite ver más allá y crear cosas. Es una experiencia física dual, donde el aprendizaje es pues de esta manera como cada día luchamos, ¿no? Porque según entendemos los seres energéticos, es decir, muchos de ellos quieren encarnarse para tener las experiencias que nosotros tenemos, y muchos de los que estamos acá queremos irnos para arriba para ya no tener que lidiar con eso. Entonces, ¿quién nos entiende? Exacto. Sí. Entonces es súper importante la experiencia aquí en la Tierra. Totalmente. Y pedirles a ellos también que nos ayuden. Exactamente, es decir, porque parte de la evolución de esos seres, entiendo, es también ayudar a otros que están en este proceso que estamos nosotros ahorita, y algún día nos va a tocar a nosotros, o tal vez ya lo hicimos y decidimos regresar,
Porque, por ejemplo, es decir, puede ser que tú en una vida te iluminaste, en una vida pasada, ya llegaste. Pero y después llegaste a la estación Cristal, digamos, y digo, ok, ya me iluminé. Pero yo no viví esto. Yo quiero regresar, lo experimento. Y vienes acá y tienes una vida que es cero iluminación. Y estás, pero perdido, porque querías experimentar eso. Entonces, que no estaba tan iluminado. exactamente, es otra forma de experiencia. Entre más, digamos, arriba en nuestra linealidad, tal vez se queda la parte, a veces las dimensiones están en todos lados, ¿no? Es decir, son experiencias y no hay un juicio del otro lado del velo para decir que estuvo bien, está mal, porque hay una conexión. Si has leído o si, digamos, esta cuestión de Neil Donald Walsh de la pequeña alma del sol, ¿sí? Entonces, es decir, alguien quiere venir a experimentar algo y otro te va a ayudar a proporcionar la experiencia. Sí, porque van a ser como espejos prácticamente. Claro, entonces por eso es muy complejo entender a qué venimos y por qué alguien hace mal y por qué tú o yo hacemos mal, es decir, porque no sabemos, o sea, cuánto estamos ayudando a cada persona que lo necesite, y en la medida que ya no necesitas ese tipo de experiencias, pues ya no vas a sincronizar con ese tipo de eventos o personas. O sea que se dejan de repetir, por así decirlo, los ciclos. Cuando aprendes la lección, simplemente se desaparece la persona que te estaba haciendo daño. Claro, porque o sea, si ya aprendiste la lección o ya entendiste lo que tenías que entender o ya viviste lo que tenías que vivir y ya lo sueltas o lo trabajaste, lo sanaste, digamos, ya no necesitas repetirlo. O sea que nosotros somos como, bueno, yo me lo estoy visualizando así en este momento. Nuestra alma es todo de luz, nuestro cuerpo físico. Y es como que tuviéramos grietas abiertas en el cuerpo. Y que como que yo te estuviera llamando energéticamente. Claro. Porque obviamente las heridas no son visibles, pero están, exacto, cada chakra están como abiertas. Y yo te llamo como energéticamente y yo digo, pero ¿por qué lo odio tanto? ¿Qué es lo que él me está molestando? Y entonces es el espejo que yo llamé. Cabal, exactamente. Porque mi alma ya estaba lista para tener esa misión, por así decirlo, para superar o para seguir en el nivel, y hasta que me dé cuenta, cambio de juego. Sí, es una forma de verlo, yo estoy de acuerdo con eso. No sé, yo así lo estoy viendo, pero no sé si estoy viendo. Claro, digamos, porque digamos, una parte de lo que entendemos que es la realidad es que venimos a aprender y trascender situaciones difíciles. Otra forma de decir lo mismo es que venimos a tener experiencias. Entonces, lo que no me encanta del todo la idea es que, digamos, hasta que no aprenda la lección no voy a poder subir de nivel. Yo no creo que sea exactamente así. Yo creo que es como decirte, viví la experiencia y cuando estoy del otro lado, entonces digo, ok, ¿fue suficiente o no? ¿Necesito volver a vivirla? Ok. Pero no es como una cuestión de hasta que no pases este nivel vas a pasar al siguiente. No me hace sentido, puede ser que sea así, ¿verdad? Pero pienso que es más abierto. Que así te dejan cambiar más rápido el dolor que tenés. Claro, y no es tanto que te dejen, sino es lo que tú decidas, porque no hay afuera, no hay otros. Tú decides desde tu alma siempre todo. No hay alguien que te lo imponga, no hay alguien que te lo diga, porque tú eres todo. Solo que ahorita estamos en una concepción muy limitada de ese todo. Entonces, exacto. Y entonces, cuando conectamos con nuestra alma, pues si yo quiero vivir solo experiencias maravillosas y todo, es lo que yo puedo atraer a partir de... Sí, en la medida que puedas ser más congruente, ¿verdad? En lo que piensas, sientes, dices y haces, es una forma de verlo, en la medida que te conectes con eso. Yo pienso que a nivel humano es un gran reto y no sé qué tan posible sea al 100%, pienso que no, porque al ser humanos tenemos una mente, tenemos una historia, entonces siempre va a haber una dualidad. Ahora, que tu balanza sea más para todas esas cosas maravillosas que las otras, eso sí lo creo más real, pero que solo sea esto, me cuesta un poquito creerlo. Tiene que haber un equilibrio. Exactamente. O sea, como hay ciclos buenos, también tenemos que caer como con un parche y luego superar eso. Exactamente. Y volver otra vez en el Yo pienso eso porque precisamente es la forma espiral en que se mueve toda la energía en la cual vamos evolucionando. Entonces por eso es que llegamos a un ciclo y algo se derrumba y nuevamente vuelve otra vez. Es parte de la naturaleza esto. Y en la geometría sagrada eso es bastante claro. Es decir, algo se está construyendo y algo se está destruyendo. Algo se implosiona, algo explosiona. Entonces por eso es que ese movimiento siempre se va a dar. Siempre se va a dar. Y también me he dado cuenta en personas que a veces, o sea, en ciertos meses del año les sucede exactamente el mismo conflicto. Porque yo lo veo así. O sea, son el mismo conflicto pero con diferentes personas. O sea, es el mismo escenario,
pero las diferentes son las personas, pero en el mismo... Exactamente, porque es como una espiral precisamente, digamos que aquí este es un eje, ¿verdad? Y entonces vas subiendo una espiral, pero cuando llegas acá al eje, es como la misma bifurcación, el mismo tipo de situaciones, el mismo miedo, solo que, es decir, ya recorriste un poco el camino. Entonces, es decir, tienes que volver a tomar decisiones. Luego ya le vas como agarrando el ritmo, ya lo vas superando y ya tienes tu ciclo que está bien. Y luego vuelves otra vez acá, que puede ser que sea tan duro, tan dramático otra vez, o que en esta ocasión sea más fácil, porque ya estabas más preparado, ya más enriquecido. Pero vuelves otra vez y la siguiente otra vez un poco difícil. Entonces, es todo el ciclo, todo el universo, todo a nivel físico y no físico, de lo que entendemos, se está moviendo en esta forma, espiral. En espiral. Qué bueno, a mí esto, de verdad, este tipo de temas me gustan porque te dan como más entendimiento y más apertura de conexión para ir entendiendo, porque hay personas que muy probablemente nos estén viendo y digan, estos niños de qué están hablando, porque nunca en mi vida me había puesto a pensar así, porque uno dice en dimensiones del alma y empiezan a creer de que son cosas como que van conectadas con el diablo y entonces no, nada que ver, simplemente es entrar en conexión otra vez con la fuente. Sí, digamos, por supuesto, todo esto es un camino más que personal, ¿verdad? Que cada vez más personas estamos como accediendo a este camino, a esta forma de pensar y sentir, porque los que estamos en estos temas, muy probablemente desde niños o niñas, ¿no? Teníamos inquietudes como estas o sueños o alguna película de la época que nos movió mucho o alguna lectura o algún familiar o que hablaba de estas cosas raras, qué sé yo. Entonces, decir, es algo que está en lo profundo de nosotros. Lo que pasa es que hoy tenemos más acceso a una gran cantidad de información y muchos autores, como te decía, están diciendo lo mismo. Personalmente, es decir, ¿cómo poder decir que esto es así? Yo no lo puedo asegurar. Es decir, es una forma de pensar. Solo que de las inquietudes personales, de una búsqueda de años, de estar como intentando entender qué es todo esto. Y luego encontrarte con muchos autores, recorrer varios caminos y tener vivencias, digo, ok, esto hace sentido. Sí, porque si ya van, o sea, no son 3, 4, sino que son muchísimas más. Internet está saturado justamente acá en YouTube con muchísima información de este tipo y creo que ya es tal vez porque estamos entrando como en la era de que el ser humano empiece a evolucionar más y que ya no pase todo el tiempo concentrado desde el miedo, que esta información que nos habían estado, o sea, viendo desde que nacimos prácticamente. Sí, exactamente, por eso es que la información es poderosa, ¿verdad? Y sobre todo la información energética, porque es lo que en mi trabajo puedo ver con las personas, ¿no? Es decir, hay ideas, como muchas de las que hemos estado hablando, que tienen una fuerza en sí misma y que tienen el poder de abrirte la mente, abrirte el corazón, que es otro nivel, y de poder como que tus ojos brillen, ¿verdad? Para entender, ok, había algo más, ¿verdad? Yo sabía, pero nadie me lo había explicado o no me había metido a investigar. Entonces, toda esta información, igual, cada uno tiene que quedarse solo con lo que está bien para cada uno, ¿verdad? Esto no es una verdad absoluta, es una forma de entenderlo. Pero todo lo que sí resuene y te haga sentir mejor y te dé esperanzas y te dé como la posibilidad de tener más armonía en tu vida, es una buena información. Incluso, como dicen algunos autores, si todo esto es una gran fantasía, todo esto es una gran mentira, yo elijo creer y vivir en esta mentira que me hace mejor a la otra que me tiene en el miedo y en la enfermedad y en toda esa complicación, ¿verdad? Porque nadie nos puede asegurar que esto es así. Es una decisión personal, una convicción personal de apostarle a esto, porque se van alineando las cosas para cada quien. Y es lo que te hace sentir y estar en paz, entonces... Exacto. A mí esto, por eso creo que elegí tener un programa así, porque es algo que disfruto, el poder ayudar a pasar más información de luz en las demás personas que tal vez en su vida habían visto cosas así y existe, como existe el bien, existe el mal. Claro. Ay, Juan Carlos, es que ya estoy así. ¿Hay alguna forma de cómo, no sé, al meditar, canalizar más la información para que se te absorba? ¿Tú dices para retenerla o para acceder a la información?
para las dos cosas, porque tal vez meditas y no retienes porque tal vez tu alma no está lista para retener, pero para que te, o sea, porque cada ser, tú tienes tu historia y yo tengo mi historia, así es. Tienes su Claro. Pero, ¿cómo saber? ¿Cómo sí, hay una forma, digamos, interesante que es parte de la vida misma. Digamos, uno, en primer lugar, es quien está escuchando esto, quien está viendo esto, hay una inquietud. Y esa inquietud puede ser porque no crees en nada de esto y solo es para ver qué tonterías estamos diciendo los que hablamos de esto, pero hay un interés. O de verdad hay un interés genuino y porque hay una curiosidad. Entonces, es decir, el haber sincronizado, el acceder a este tipo de información, ya sea en este video en concreto o en cualquiera de los tantos miles de que hay, ya es parte del mensaje que va llegando. Entonces, creo que hay que desmitificar que solo en meditación te va a dar la información. La información está fluyendo siempre y todo el tiempo. Es lo que decían los maestros en la antigüedad, ¿verdad? Las señales están ahí, solo que cuando empezamos a despertarnos, a estar atentos, a focalizarnos, podemos ver las señales y podemos entenderlas. ¿Y qué son las señales? Es la vida misma. Solo el hecho de respirar ya es una señal. Es decir, estás vivo, estás viva, ¿no? Es decir, y tu cuerpo funciona perfectamente, es decir, está conectado y tú no tienes que pensar cómo funciona. O sea, eso es una gran señal. Entonces, según el interés genuino y auténtico que tengas de comprender más tu vida y comprender más de dónde vienes y todos estos temas que hemos estado hablando, es como estar atento a la información. Y hay mucho tipo de información que, como tú bien decías, ¿qué información te da armonía? ¿Qué información te da más paz? ¿Qué te da energía? Eso es una buena información para cada quien. Luego, es decir, por sincronía precisamente va a llegar un correo con una información, vas a leer algo en algún libro, una amistad, un familiar, alguien en la calle va a hablar del tema. Es otra forma de que los temas que estás planteando de entender van a ir como manifestándose por sincronía. Y luego la meditación es como estar en silencio, que pueden ser desde 3 minutos, desde 5 minutos, si buscan también todo lo que se está hablando a nivel del Instituto de las Matemáticas del Corazón, respirar con la mano acá desde el corazón y todo eso, es como una forma de conectarse con ese órgano que es mucho más allá de lo que entendemos, ¿verdad? Que hay mucha información ahora de qué es el corazón. Entonces, es decir, en la forma en que te conectas, en ese silencio, a nivel de sensaciones, a nivel de alguna idea te va a ir llegando la información. Y claro, depende de quién sea, depende de tu linaje, depende de tu apertura espiritual, lo que sea, la información. Algunos son más clariaudientes, ¿verdad? Entonces les van a hablar y les van a decir, ¿verdad? Otros son más visuales, ¿verdad? Clarividentes, entonces la información se les va a manifestar visualmente. Otros son más kinestésicos, entonces más a nivel de sensaciones y tú vas a acceder a la misma información, y otros simplemente lo saben. Es decir, no ven, no escuchan, no sienten, solo la información. Eso es así. Entonces, es decir, es como estar atento. Y luego, con la sincronía de todos los otros elementos que mencionamos, vas a ir entendiendo que es por ahí la cosa. Porque es decir, no hay que pensar que va a bajar un ser y te va a hablar. Claro, eso puede pasar, pero no es lo que normalmente hacen. Es decir, es la vida misma la que te está hablando. A través de sueños también se puede. A través de sueños también, por supuesto. Y aquí otro reto es qué es el mensaje y qué es mi miedo. Porque aquí es donde todos nos podemos perder. ¿Qué es mi ego hablando? ¿Cuánto de lo que yo he dicho hoy es así o es mi ego? Eso cada quien lo tiene que discernir, ¿verdad? Es decir, lo que estoy diciendo es hasta el momento lo que creo que es, pero de repente en otro momento nos volvemos a encontrar en mi entrevista y te estoy diciendo, mira, ahora lo entiendo de esta manera, y eso es válido. Y eso es válido porque obviamente cada quien pues va cambiando la manera de ver las Exacto, cosas. vas entendiendo otras cosas. Y más conforme vas evolucionando en tu forma de ver la vida, claro, pues tu manera de canalizar ya no es la misma de como era exacto, hace 10 años. Así es. Muy interesante este tema y creo que por eso es uno de mis favoritos, insisto en esto. Juan Carlos, buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Nos puedes decir a todas las personas qué tipo de terapias hacen? Ah, ok. Porque también nos ve mucha gente de España, Muy de bien. México y de Brasil. Ah, súper. Claro. Se aceptan terapias por videollamada, por Skype. Muy bien, muchas gracias. No Pues sé si te encontramos en Facebook. sí, digamos, ya después va a aparecer ahí el Facebook y el correo electrónico, con gusto. Pues digamos que tuvimos la oportunidad con mi esposa de ser los primeros en traer los talleres ya más formalmente de constelaciones familiares a Guatemala, de hace unos 12, 13 años, y luego de que nos formamos
desarrollamos nuestro propio modelo que se llaman intervenciones dimensionales, que son como las constelaciones, solo que nos permitimos precisamente intervenir un poco más y mezclamos las formaciones que tenemos. Entonces, por ejemplo, como fueron surgiendo, es que de repente estábamos en una constelación tradicional y descendía, ¿verdad? Se manifestaba la energía de los ángeles, por ejemplo, o la energía de algunos de estos seres que estábamos hablando, como el arcángel Metatrón o los seres de Sirio o el drama de Orión, donde la persona que está haciendo su trabajo de constelación venía y, es decir, su sistema se abría y esta persona venía como huyendo de lo que pasó en Orión, por ejemplo, y como tenemos esas lecturas podíamos ayudarle. Entonces, en una constelación, digamos, en la forma que lo aprendimos, normalmente no se pasaba a esos otros niveles o formas. Luego empezamos a hacer viajes en el tiempo, por ejemplo, dentro del mismo contexto de la constelación, basado en la teoría de Jean-Pierre Garnier del doble de luz, que muchos han de conocer. Entonces, es decir, vimos que el campo es la vida y el campo como información permite hacer muchas cosas. Entonces, eso también, personalmente estoy formado en lo que se llama ritual sistémico, es una propuesta de Dan Van Kampenhout, un maestro que creó su propia línea que es entre constelaciones familiares y chamanismo. Entonces él estuvo muy cerca de Hellinger un tiempo y luego tomó su propio camino. Aparte de la terapia interdimensional, que es lo que te decía, que son los portales interdimensionales, donde al entrar a estos portales entras directamente en las otras dimensiones al hacer contacto con tus guías, con tu yo superior. Yo hice y ahí tuve respuesta de muchas cosas. Fue una experiencia increíble. Exactamente. Entonces es algo que digamos, fui desarrollando, ¿verdad? Que me manifestaron, entonces está ahí también, eso se puede hacer tranquilamente por Skype. Y digamos de ahí la terapia más tradicional, más humanista, ¿verdad? Y también personalmente soy un facilitador certificado de las enseñanzas de Drúmbalo Melquisedec para dar el taller de Despertando al Corazón Iluminado, que es para aprender a meditar y bajar tu conciencia de tu cabeza o tu cerebro hacia el corazón. Entonces son 4 días de taller. Entonces estoy en la página de Drúmbalo, ¿verdad? Igual estoy en la página de Dan Van Kampenhout como facilitador certificado de estos elementos. Eso. Eso es muy interesante, Juan Carlos. Así que todas las personas que nos están viendo, pues desde ya le están apareciendo los datos de Juan Carlos para que se pongan en comunicación y así van a tener una apertura más de su conciencia y van a poder llegar a sanar su alma. Bueno, no del todo, ¿verdad? Porque todos son procesos por partes, poco a poco. Porque creo que nunca se termina de sanar absolutamente todo, pero sí por lo menos tener una maleta más. Claro, ligera. Te da la pauta para el siguiente paso y luego el siguiente paso. Y luego ir ya para que cuando te toque pasar a otra vida, pues por lo menos estar tranquila y en paz contigo mismo y ya poder decidir qué es lo que vas a hacer. Juan Carlos. Gracias. Me encantó. Gracias por estar con nosotros. Ya tenemos 2 temas más. Muy bien. Para trabajar con Juan Carlos y también vamos a hacer uno con Silvia para que la conozcan. Sí, por supuesto, por favor. Y saben, esta es de hecho la parte de la clínica de Juan Carlos, porque acá nos encontramos. Entonces, todas las personas que nos están viendo, pues si les ha gustado el contenido, por favor, regálenme un buen like, un comentario y ya, escríbanle a Juan Carlos, pónganse en comunicación con ellos. Recuerden que si están en España, en México, en Panamá o en cualquier parte, tienen que poner más 502 para que se puedan comunicar. Pero bueno, en la página de ustedes hay números de teléfonos y todo. Sí, digamos, ya digamos para algo más local o lo que sea, pues sí, ahí están los teléfonos y igual va a aparecer el correo y la dirección de Facebook. Exacto. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Juan Carlos, ya nos despedimos. Gracias, chao. Este programa es presentado por Las Chanitas. Salsitas artesanales para acompañar tus alimentos con sabores de antaño.